En el video anterior vimos cómo aunque la pandemia se pudo detener a tiempo y hubo suficiente evidencia científica al respecto presentada desde el 27 de enero de 2020, entidades gubernamentales, sociales e incluso algunos científicos hicieron caso omiso a la evidencia. Acá está el link de ese video por si no lo han visto. A pesar de lo inevitable de la pandemia, las estrategias tomadas por los países marcaron drásticamente su impacto social y económico, desde el 13 de marzo de 2020, que será recordado como el día que la Tierra se detuvo. Veremos a continuación países que redujeron el impacto de la crisis con respecto al resto de países del mundo. ¿Qué hicieron? Recuperaron sus economías a plenitud con una tasa de mortalidad entre 50 y 700 veces inferior al resto de países, incluidas las grandes potencias. Lo más sorprendente es que no son países ni siquiera del G20, ni requirieron grandes inversiones. ¿Cuál es entonces la estrategia para lograr un impacto menor? Por supuesto, seguir a la ciencia y especialmente a la matemática que la soporta. Muchas veces tenemos una duda, que muchos han tenido, que requiere el rigor de la ciencia, dando citas y referencias verificables, pero con una base crítica y filosófica. Esto es duda fractal. Sin más rodeos, la estrategia tomada por los países que retomaron su economía y actividades sociales a plenitud en 2020 fue la estrategia Cero COVID. ¿En qué consiste? En que haya cero ciudadanos con COVID. De modo que la pregunta a responder es ¿cómo se alcanza cero COVID? Como será costumbre en el canal, la respuesta está en la matemática y la estadística, especialmente en la estadística robusta, que requiere gran rigor matemático y respeta la base de las grandes mentes de la matemática y la estadística. Aquí podemos ver algunos de los que nos inspiran a transmitir estas ideas que difícilmente llegan a medios o redes. Entre las respuestas incorrectas que se han difundido por medios y que se han adoptado como políticas en el mundo entero, encontramos: frenar el crecimiento del virus es imposible, es por esto que hay que convivir con él. Hay más posibilidad de obtener una prueba científica del monstruo del lago Ness. Esto no es cierto. Los países que veremos son la evidencia de que tomando las precauciones necesarias, se pudo retomar todas las actividades económicas y sociales desde el 2020, con contagios mínimos e igualmente fallecidos. Tuvieron suerte. Durante los videos del canal tocaremos con bastante frecuencia el cálculo de probabilidades para obtener conclusiones, y aunque concluyamos en muchos casos que la aleatoriedad juega un papel tan determinante como incontrolable, en este caso no tuvo nada que ver con la suerte. Por eso en muchos países se logró reducir su impacto considerablemente al seguir la misma estrategia. Son solo islas. Países como Vietnam o Laos son continentales y están rodeados por varios países en sus fronteras. Eso no impidió que sus economías se recuperaran a plenitud en 2020, con un impacto en la mortalidad entre 50 y 700 veces inferior al resto de países. Por el contrario, Reino Unido, que es una isla, fue uno de los puntos donde la pandemia causó mayor afectación. En el otro extremo, el país con menor mortalidad por habitante fue Australia y Nueva Zelanda. Aquí podemos ver algunos de los países del mundo con sus mortalidades reportadas por millón de habitantes, en donde las barras más altas son los que tienen mayor afectación y las barras más bajas los que menos. El país que más interés ha causado en su estrategia fue Nueva Zelanda, aunque no fue el único que alcanzó la estrategia Cero COVID. Destruyeron sus economías por detener el virus. Justo lo contrario. La evidencia muestra que salvaron sus economías, mucho mejor que los que no adoptaron la estrategia Cero COVID. La razón fue porque al seguir varios días con cero contagios, todas las actividades son bioseguras. Aquí podemos ver un estadio lleno en octubre de 2020 en Nueva Zelanda para un partido de rugby, sin máscaras, sin distanciamiento, pero sobre todo sin contagios y sin fallecidos. También podemos ver un concierto en Taiwán en agosto de 2020. Son países desarrollados que invierten millones en investigación y ciencia. Entre los países que lograron la estrategia Cero COVID, hay varios que aún se encuentran en desarrollo como Vietnam o Laos, y aunque países como Taiwán, Singapur y Corea del Sur, que también están en esta lista, tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo, evidenció que los países con las economías más fuertes del mundo tuvieron un impacto muy fuerte tanto en víctimas y contagiados como a nivel económico. No era necesario el cierre permanente de fronteras. Viajar a estos países es posible con una serie de restricciones que veremos a continuación.
Del listado de países cero COVID que veremos, solamente Australia cerró permanentemente sus fronteras, y como se evidencia en los demás países de esta lista, este cierre fue tan estricto como innecesario. De hecho, fue una medida exagerada que causó muchos traumatismos sociales y por eso fue el país cero COVID que mayor afectación económica tuvo de todos. Esta medida de cierre extremo también carece de sustento científico. No es ni un extremo ni el otro. Para eso está la matemática y la estadística. ¿Qué hay que hacer entonces? Para entender por qué no es clara la estrategia a seguir, a pesar de que toda la evidencia está soportada en una base científica, es necesario entender el problema de la sobrecarga de información moderno. El problema del mundo moderno no es falta de información, es exceso. A diario se genera información desde muchas fuentes y somos bombardeados de una manera agobiante hasta un punto donde resulta difícil hacer un consenso entre noticias y reportes que vienen de redes y medios. El problema de fondo es fácil de establecer, pero muy complejo de resolver. No existe proporcionalidad poblacional. En noticias y redes se suele difundir el caso atípico, aunque ocurra con una probabilidad muy baja. Aquí podemos ver ejemplos de cadenas reconocidas a nivel mundial difundiendo noticias sobre nuevos contagios en los países que tomaron la estrategia cero COVID como Corea, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia. Y aunque todas estas noticias son verificables, debe entenderse que todos estos países no tuvieron miles de muertos. Por ejemplo, Nueva Zelanda reportó a la fecha de elaboración de este video 26 muertos en total y desde mediados de 2020 tiene conciertos y eventos masivos abiertos. Al final la mayoría de personas, incluidos líderes a las que llegan las noticias, se llevan una percepción parcializada de la realidad, especialmente en temas científicos. Para muchas personas no es evidente que lo que lograron estos países fue recuperar sus economías a plenitud, teniendo un impacto en infectados y fallecidos cerca de 700 veces inferior. Para muchas personas, todos los países fueron afectados de una u otra manera por la pandemia. Y aunque esto es cierto, el impacto fue tan diferente que pudieron retomar las actividades del mundo antes de la pandemia. Para ilustrar esta situación, tomemos un conjunto A de una población de un país que tiene un subconjunto S, que son las personas susceptibles del virus. Dentro de este subconjunto están los afectados por el virus como conjunto D. Paralelamente, tomamos el mismo ejemplo para otra población 2, 3 y 4. Al comparar las cuatro poblaciones y concentrarnos en el subconjunto de personas afectadas, podemos ver la proporción que tiene cada uno sobre su población y cómo son de diferentes entre sí. Aunque es evidente a simple vista, esta proporcionalidad no suele aparecer en noticias ni en información difundida por redes. Por el contrario, para cada una de estas poblaciones lo que solemos encontrar en noticias es que para cada una se difunde el caso atípico, es decir, los contagios. Aquí podemos ver cómo para cada una de estas poblaciones se van a reportar los contagios y los fallecidos por igual, es decir, van a aparecer 4 noticias y se van a difundir de esa manera en redes. Calculamos la probabilidad de que haya un fallecido en cada una de estas poblaciones con la mortalidad total por país en relación a su número de habitantes. Para los países de Perú, Estados Unidos, Israel y Nueva Zelanda, encontramos que por cada fallecido por habitante en Nueva Zelanda hay 90 fallecidos por habitante en Israel, 345 en Estados Unidos y 607 en Perú. El segundo problema grave que se deriva de esta sobrecarga de información es que revisar información científica no se hace a la misma velocidad que revisar noticias o información por redes. No es información que llegue a uno, sino debe ser buscada en revistas de ciencia y matemáticas, en especial metaanálisis, comparando estadísticamente múltiples estudios sobre el mismo tema, y siempre es necesario contrastar artículos que llegan a conclusiones diferentes, programar modelos estadísticos para analizar información y al final consultar la opinión de expertos. En el afán de los medios y redes por tener primicias, se distorsionan incluso artículos científicos que debían ser analizados con cuidado. Para eso es necesario hacer una pausa para protegerse del bombardeo de información no relevante, para poder organizar los pensamientos y poder hacer un análisis estadístico robusto como base fundamental de la divulgación de la ciencia. Este trabajo se hace para cada video original de Duda Fractal. El impacto de la pandemia se puede medir entre países concretamente en 3 factores: mortalidad por cantidad de habitantes, reducción del PIB y variación de desigualdad social. Comenzando por la mortalidad por habitantes, es necesario aclarar que la mayoría de conteos de mortalidad por país de la pandemia son conteos secuenciales. Son los conteos que encontramos reportados a diario, como el de la Universidad de Johns Hopkins, entre otros. Estos conteos se caracterizan por variar mucho de criterio entre países. Por eso resulta difícil hacer una comparación entre países y todos nos preguntamos por qué hay diferencias tan grandes entre ellos. En muchos países los fallecidos sin test simplemente no se cuentan.
dado que no se puede verificar con certeza que la causa de la muerte sea por COVID. Pero el problema es que ante miles de casos diarios y con los sistemas de salud a reventar, no existe un único criterio en el mundo para determinar si un paciente sin test murió o no por COVID. Esta situación se hace más compleja en pacientes con comorbilidades de enfermedades terminales. Es difícil establecer, por ejemplo, si la persona que fallece murió por la comorbilidad o por COVID. Comenzando con la mortalidad, la forma más precisa con la que se puede estimar es con el método de exceso de muertos. Este método contabiliza todos los muertos por año de todas las causas y lo compara con los muertos por año de la última década. Las muertes adicionales por encima de las estimadas de cada año son las atribuibles a la pandemia. Este método encuentra valores muy diferentes a los que se observan en los conteos secuenciales que se reportan a diario. Aquí vemos la serie real para Estados Unidos. Vemos el conteo total de muertos desde el año 2017 hasta el 2020. Podemos ver cómo la línea naranja sobrepasa a todas las demás y cómo en los años anteriores a la pandemia la mortalidad fue muy similar sin grandes variaciones. El 3 de enero de 2021 se reportaron 270.235 fallecidos por la Universidad de Johns Hopkins. Por otro lado, al hacer el cálculo por exceso de mortalidad, se encuentra un total de 587.240. La diferencia entre ambos conteos es de 317.005 muertos adicionales, para un 117.3% no reportado. También podemos ver la serie para México, en donde la mortalidad de 2020 se observa igualmente superior a los años anteriores, para un total de 147.949 reportados contra 353.706 muertos totales. Esto representa un 139% adicional no reportado. De igual manera, podemos ver la serie para España, en donde el conteo reportado en 2020 fue de 51.191 contra 75.260 calculada con el método de exceso de muertos, para un total de 47% adicional no reportado. Finalmente vemos la misma serie para Colombia, en donde el conteo secuencial reportó 43.965 contra 68.835. Esto representa un 56% adicional no reportado. Vale la pena aclarar que para 2021 esta tendencia se mantuvo constante, por lo que el conteo real excedió al reportado por segundo año consecutivo para todos los países. La principal ventaja de la estrategia Zero COVID es reducir en miles la mortalidad, al punto que en términos estadísticos no existe diferencia para los países que la adoptaron contra un año sin pandemia. Al realizar el cálculo de exceso de muertos y calcular la mortalidad por millón de habitantes, podemos saber la probabilidad de fallecer por cuenta de la pandemia según el país en donde reside cada persona. Para algunos países no fue posible conseguir las bases de datos de las tasas reales de mortalidad y por eso no aparecen en este gráfico, como ocurrió con Argentina. Aquí podemos ver que Singapur, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán no tuvieron exceso de muertos, es decir, que en el 2020 tuvieron tasas de mortalidad a las de un año sin pandemia. En el caso opuesto, Perú, Armenia, México, Ecuador y Bulgaria tuvieron las tasas de mortalidad más altas de todos los países analizados. Perú sobrepasando los 3.000 muertos por millón de habitantes, que equivale a un fallecido por cada 333 habitantes, es decir, que el 0.3% de la población falleció por COVID. La segunda ventaja es la recuperación económica. Con la base de datos del Banco Mundial y de la ONU, calculamos la variación del PIB nominal por país. Aunque es bien sabido que el crecimiento económico está afectado por un gran número de factores políticos y sociales y es muy complejo concluir sobre su desempeño, se observa una visible diferencia entre los países que tomaron la estrategia Zero COVID y las economías más fuertes del mundo que no la adoptaron. Aunque Israel propiamente no adoptó la estrategia Zero COVID y por esta razón vimos que su tasa de mortalidad fue bastante más alta que los países Zero COVID como Nueva Zelanda, tomaron más precauciones que la mayoría de las economías más fuertes y fueron líderes en vacunación en el mundo. Por esta razón su impacto económico fue mucho menor. Por otra parte, vemos en general que hubo crecimiento en todos los países de las 12 economías más fuertes del mundo, siendo Brasil la que más sufrió. Aunque en índices de desigualdad no haya aún suficiente información disponible, existen algunos estudios que han demostrado que históricamente pasada una pandemia, la desigualdad aumenta de manera drástica. Aquí concretamente medido con el coeficiente Gini que se calcula aumentará. Es clave observar que ya venía en aumento principalmente para los países desarrollados. La explicación de por qué se aumenta la desigualdad social es sencilla. Al tener que vivir con el virus, los contagios se mantienen, en especial para las personas que necesitan trabajar en mercados informales y que viven de un ingreso diario.
Ellos han visto una reducción de demanda de sus negocios muy alta, y esto se combina con olas constantes y sistemas de salud saturados que logran la peor mezcla, alta mortalidad y aumento de la desigualdad social, aumentando de esta manera la brecha entre ingresos poblacionales. De modo que la estrategia Cero COVID no solo reduce el impacto macroeconómico de un país, sino que reduce la desigualdad social, porque con Cero COVID las personas retoman su vida normal, a diferencia de los países que no lo adoptaron y se vieron obligados a cuarentenas y restricciones periódicas que terminaron afectando negocios como el del entretenimiento de manera permanente. Bueno, pero entonces, ¿cómo se alcanza Cero COVID? Básicamente es como cualquier plaga, o se erradica o se vive con ella. Y ya sabemos que vivir con ella es la peor decisión en todos los aspectos, aunque desafortunadamente fue la generalidad de las políticas adoptadas en el mundo. Primero, ¿tapabocas o no tapabocas? He ahí el dilema. No, en estos países no hubo duda ni siquiera a comienzos del 2020. La respuesta viene de varios artículos científicos publicados años atrás, como el de la Universidad de Cambridge, probando la eficacia de una máscara casera en una pandemia de virus tipo influenza. En él se concluye, una máscara protectora reducirá la probabilidad de infección. Las máscaras caseras pueden usarse por cualquiera que esté en riesgo potencial, como el contacto con personas sintomáticas. Este artículo fue publicado en agosto de 2013. De modo que la evidencia científica existía, pero aún así los debates políticos fueron interminables. Segundo, test a todos los sospechosos. Desafortunadamente, en gran parte del mundo se optó por la política de hacer test a las personas con síntomas y aislar únicamente a estas personas para causar menor impacto. El problema del COVID es que el porcentaje de personas sin síntomas es demasiado alto. Según el artículo de Alene y compañía de la revista Medicina PLOS ONE, titulado Magnitud de los casos de COVID asintomáticos a través del curso de la infección, que realizó un estudio comparativo entre 28 mediciones clínicas, metaanálisis, encontró que este se encuentra entre 28 y 31.4%. Luego, dejar cerca de un tercio de los infectados sin aislar solo logra que el virus dure meses o años. En los países con estrategia Cero COVID se le practicó test a cualquier sospechoso y de esta manera se controlaron efectivamente los contagios. Tercero, porcentaje de positividad del test COVID. Se argumentó en muchos países que la cantidad de test era insuficiente y por esta razón se priorizaba a los pacientes con síntomas. Pero podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos realizó más test que ciudadanos en su territorio, mientras que Corea, país con estrategia Cero COVID, realizó solamente 15 millones de test a la elaboración de este video con 51 millones de habitantes. Menos de un tercio de la población ha sido testeada, mientras que Estados Unidos realizó cerca de 650 millones de test en el mismo periodo, ya muy cerca del doble de su población, número que seguirá en aumento. La respuesta es que estos países empezaron a tomar precauciones desde el comienzo. Corea, por ejemplo, no requirió cuarentenas estrictas durante toda la pandemia. Cuarto, cuarentena a viajeros que entran. ¿Por qué? El periodo de incubación se encontró de acuerdo al artículo de McAloon y otros titulado Periodo de incubación del COVID-19. Se realiza nuevamente un metaanálisis y se encuentra que el periodo de incubación no es de 5 días como se dijo repetidamente. De hecho, es una variable aleatoria log normal que podemos ver acá. 5 días es apenas el valor superior a la moda, que es 4 días, es decir, el valor más probable. Pero por encima del día séptimo, la probabilidad de que el virus esté activo es del 31.5%. Es por esto que la cuarentena es obligatoria en los países que adoptaron Cero COVID. Aquí podemos ver a otros youtubers compartiendo su experiencia en los 14 días de cuarentena que deben permanecer en una habitación de hotel. Quinto, tiempo de monitoreo de virus activo. En estos países se optó únicamente por sacar de aislamiento a los infectados cuando dieron un segundo test PCR negativo. El tiempo de referencia que una persona tiene el virus activo es 21 días. Esto se evidencia en el artículo Dinámica temporal en la transmisibilidad del COVID-19. Este artículo ha sido citado 1403 veces y evidencia que no hay diferencia entre grupos de edad, sexo, si tuvieron síntomas o no, pero sí evidencia que el virus dura activo 21 días en las personas, que es el tiempo que se concluye la persona es transmisora. Por lo tanto, ante la ausencia de un segundo test, el tiempo de referencia es 21 días y no 14. Básicamente, los países que no optaron por la estrategia Cero COVID hicieron lo siguiente. Tuvieron la intención de erradicar el virus, con tapabocas, algunos test, cuarentenas prolongadas, pero al no lograr Cero COVID, el virus toma fuerza y es igual que al comienzo, solo que ya todos están desgastados de cuarentenas, con contagios altos, mortalidad alta y la economía en crisis. Las medidas adoptadas en la mayoría del mundo están alejadas de la evidencia científica.
Sexto, lograr cero COVID no significa que el virus se exterminó. Como cualquier plaga, no hay manera de erradicarla permanentemente. Hay varios de los países cero COVID que hemos presentado aquí que tuvieron olas durante el 2021. ¿Por qué? Porque relajaron las restricciones, especialmente la cuarentena de viajeros internacionales, así como permitir el aumento de la positividad de los test ante variantes como la Delta, que representa una amenaza del doble del virus original en términos de contagio. A pesar de esto, la mayoría de ellos retomaron los controles y controlaron de nuevo la pandemia, y después de las olas que tuvieron, siguen teniendo su mortalidad hasta 700 veces más baja que el resto de países, que a pesar de su alta tasa de vacunación, siguen experimentando olas de contagio. En resumen, después de toda la matemática y estadística que soporta la evidencia que hemos mostrado aquí, la respuesta era tan simple como lo dice Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today, I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. Mucho se ha hablado de la inmunidad de rebaño por vacuna. Sin embargo, el cálculo teórico para la inmunidad depende de la transmisibilidad del virus. No es un número fijo. El umbral necesario con la variante original del virus, que tenía un R0 de 2.79, era de 64.15%, es decir, esa es la proporción de la población que debe vacunarse para que haya inmunidad de rebaño. Con las nuevas variantes, este umbral ha aumentado. Con la variante Delta o B1617.2 con un R0 de 5.8, muy cercano al doble del original, el umbral alcanza el 80.3%. El inconveniente de alcanzar este umbral es que en Europa y América, donde la vacunación ha avanzado bastante, es que hay un porcentaje de la población muy grande que rehúsa vacunarse. Según la base de datos de Our World in Data, los índices de oposición a las vacunas son los siguientes. Podemos ver que teóricamente ningún país alcanzará la inmunidad de rebaño teniendo en cuenta a las personas que rehúsan vacunarse. Es importante aclarar que la vacuna no evita el contagio, pero reduce drásticamente la probabilidad de que los síntomas afecten a la persona. Muchos críticos de las vacunas argumentan que al no tener 100% de efectividad no son confiables. Es necesario aclarar que no existe nada, absolutamente nada, en el mundo que funcione al 100%, ni siquiera una máquina. Es por eso que empresas líderes en tecnología tienen a diario accidentes, como la NASA, SpaceX, Airbus, Boeing, empresas líderes de comunicación, Fukushima, fabricantes de autos, fallas en celulares y PCs. Todos los sistemas son vulnerables de falla. Ningún análisis matemático robusto puede determinar 100% de efectividad en nada. El análisis matemático de riesgo mitiga esas posibilidades, pero nunca funcionan al 100%. Lo veremos en videos posteriores del canal. Y para finalizar, el problema de no adoptar la estrategia cero COVID, incluso hoy con vacunas disponibles, es que existe la posibilidad de que el virus siga mutando. Desde el inicio de la pandemia se han registrado más de 5.775 mutaciones en el mundo, como lo vemos en este artículo. De preocupación han sido solamente 8, siendo la Delta la más contagiosa y la que más reduce la efectividad de las vacunas. Y mientras el virus se mantenga circulando, existe la posibilidad de que surja una nueva variante más fuerte incluso que la Delta. Y los países seguirán experimentando olas de contagio como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos, y el virus seguirá limitando actividades y retomar la vida a plenitud como era antes del virus. Una vez más agradecemos su atención. Si el video les gustó, los invitamos a darle me gusta y a suscribirse al canal y activar la campanilla de notificaciones, que hoy más que nunca se requiere para los creadores de contenido en YouTube para poderles traer cada vez con mayor frecuencia videos originales con contenido crítico y científico. No olviden compartirlo con personas especiales. Gracias por su atención y hasta un próximo video. Adiós.